Vamos hoy a entrar a analizar el tema de la responsabilidad del Estado. Este es el segundo tema del curso de Derecho Administrativo 3 y sobre este tema existen pues toda una serie, digamos, de documentos que ya están en la plataforma METICS que ustedes van a ir leyendo y sobre todo eh, en la clase vamos a ir viendo algunos de los conceptos más importantes y además vamos a ir revisando tanto el texto constitucional como la Ley General de la Administración Pública. Entonces, eso es importante en razón de tener puesto una base que hemos venido formando con respecto a los temas del principio de legalidad, administraciones públicas, actuación de la administración, actividad de la administración. Todos esos conceptos son importantes en ese aspecto. El tema de la responsabilidad civil extracontractual es, digamos, de los más desarrollados en el derecho administrativo, al punto que en algún momento se llegó a tratar de fundamentar, digamos, el tema de la justificación del derecho administrativo en la figura de la responsabilidad del Estado. Aquí el asunto hay que hacer una aclaración terminológica primero. Aquí nosotros vamos a hablar de la responsabilidad de las administraciones públicas, porque la responsabilidad del Estado implica tanto eh, a nivel, digamos, interno, que serían las administraciones públicas, como a nivel externo, que sería frente a otros estados o frente a terceros que demanden al Estado costarricense. Esa parte no la vamos a ver, nada más vamos a ver lo que es la responsabilidad de las administraciones públicas y los presupuestos más importantes. Eso es un punto de partida. La responsabilidad civil normalmente es considerada la obligación de reparar un daño ajeno a cargo del causante o de otro sujeto con él relacionado por un vínculo jurídico que lo obliga a la reparación. Hay un aspecto que hay que también precisar, que sería que la responsabilidad de las administraciones públicas y de los funcionarios, en este caso, que son los que actúan en representación, se puede dar en tres ámbitos, tanto en el ámbito civil o patrimonial o económico, en el ámbito disciplinario o administrativo y en el ámbito penal, ¿verdad? Entonces, esos tres aspectos son los que cubren la esfera de responsabilidad en la cual podría, digamos, un funcionario eh, cometer alguna falta y podría tener los tres tipos de responsabilidad. Entonces, es un aspecto a tomar en consideración. Hay nociones básicas en materia de responsabilidad. Uno es el daño, que es la lesión, detrimento o menoscabo provocado a una persona en su integridad física, reputación o patrimonio. Y la otra es perjuicio, que es lo que se deja de recibir, es decir, es el lucro cesante o privación de una ganancia lícita. Por ejemplo, digamos, ustedes chocan con un taxi y a veces el daño no es tanto, porque bueno, es el golpe, pero el perjuicio es, digamos, bastante oneroso, porque ustedes van a tener que pagar los días que esté el vehículo en el taller, y eso definitivamente muchas veces es bastante dinero. Entonces hay que tomar, digamos, en cuenta esos aspectos. El otro concepto, digamos, que es importante tomar en cuenta aquí es el tema de la responsabilidad subjetiva, ¿verdad? La responsabilidad subjetiva tiene tres elementos que son pues conocidos por todos nosotros, que es la culpabilidad, la antijuricidad y el nexo causal. En el caso de la responsabilidad de las administraciones públicas, hay que entender que en un inicio, digamos,
en Costa Rica, antes de la Ley General de la Administración Pública, antes de que se aprobara esta ley, lo que sucedía normalmente es que la responsabilidad está fundamentada en los artículos 1045 y 1048 del Código Civil, que eran los que desarrollaban el tema de responsabilidad. Posteriormente, entonces, esa era una responsabilidad subjetiva, digamos, en el tanto, digamos, se establecía a nivel, digamos, civil todas estas pautas. Posteriormente, digamos, y actualmente, lo que prevalece, digamos, a nivel de la responsabilidad objetiva del Estado o de las administraciones públicas. ¿Esto qué significa? Que si se comete un daño, hay que reparar, ¿verdad? Eso es lo que implica. Entonces, pero eso, digamos, trae consigo toda una serie, digamos, de elementos que vamos a ir analizando poco a poco. Ahora, cuando se aprobó la Ley General de la Administración Pública, los artículos 190 al 213 de la Ley General, lo que se pretendía era eliminar exactamente lo que tenía que ver con la responsabilidad objetiva, o la responsabilidad subjetiva. Entonces, ¿qué era lo que se pretendía? Es decir, que todos los elementos fueran objetivos y la importancia del daño pasó a ser, digamos, de lo más relevante. Pero sucede un caso que fue muy difícil para los autores de la ley quitarlo, que era el tema de la persecución interna de los funcionarios públicos. ¿Y cómo se hace esa persecución interna? Bueno, porque tendría que verse, digamos, el lado, digamos, de la acción dolosa o culposa del funcionario en la acción que provoca el daño. Y ahí ya involucra el tema de la responsabilidad subjetiva. Entonces, por más que se quiso eliminar el tema, digamos, subjetivo dentro de la ley general, no se pudo por ese instituto de la persecución interna de responsabilidad de los funcionarios públicos. Entonces es un punto, digamos, a tomar en consideración. Cuando nosotros hablamos de culpabilidad, entendemos que es una conducta espiritual del sujeto desaprobada por la ley. El dolo es aquel que es una conciencia de la ilicitud o saber querer hacer el daño, ¿verdad? Y la culpa es el defecto de la conducta o de la voluntad, una desatención, un descuido en cuanto al autor del daño contrario a derecho que no lo previó, no obstante, podía ser previsible o lo previó, pero no observó la conducta requerida para evitarlo. Entonces, partiendo de eso, es importante entender que hay toda una serie, digamos, de conceptos que nos ayudan a buscar pues elementos más objetivos a la hora de trabajar el tema. Encontramos, por ejemplo, el tema de la negligencia, que es una omisión de la diligencia requerida según las circunstancias, la imprudencia, que es un exceso de actividad más bien, la impericia, que es el ejercicio de una actividad a pesar de la propia ineptitud técnica o física, o la falta, que es una contravención de disposiciones de orden reglamentario. Estos conceptos son importantes y eran importantes, sobre todo cuando en las sentencias había que fundamentar esto y solo existía la legislación civil, ¿verdad? El Código Civil. Y algunas leyes especiales también. Hasta el mismo, digamos, normativa administrativa que regulaba esos aspectos. En este punto, también es importante tener claro que dos de los elementos más relevantes para la responsabilidad objetiva es el daño y el nexo causal, ¿verdad? Estos son, digamos, elementos básicos en toda conducta dañosa y objetiva. Entonces, cuando se aprueba la Ley General de Administración Pública, entramos a conocer toda una serie de presupuestos más objetivos para determinar esta responsabilidad. Entonces, vamos a encontrar el artículo 190, que es el que nos habla del funcionamiento normal, del funcionamiento anormal, que es la falta de estándares técnicos o
afectación de parámetros de eficiencia y productividad, igual el funcionamiento legítimo, y el funcionamiento ilegítimo, que es que sea conforme o no a la gestión o a lo regulado en el ordenamiento jurídico. Estos, digamos, puntos son fundamentales en esta materia. Entonces, nosotros ahora, digamos, si quisiéramos justificar en una sentencia o en un informe técnico, tendríamos que sustentarnos en estos elementos objetivos que establece el artículo 190 de la Ley General. El artículo 190 de la Ley General dice: la administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Entonces ahí tenemos nosotros también las dos, salvedades, ¿verdad? La fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero. Dentro de esto también hay dos conceptos que se han desarrollado mucho, más que todo en la jurisprudencia francesa y en la doctrina francesa, que es la falta personal y la falta de servicio. La falta personal implica conductas separables de la función, imputables al servidor exclusivamente, que por su dolo o culpa pueden traer consigo responsabilidad. Y la falta de servicio es cuando el funcionario ha actuado en forma ordinaria pero defectuosa. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en estos momentos al tener nosotros una prioridad en el tema de la responsabilidad objetiva? Que igual, aunque sea una falta personal, la administración tendrá que responder por el daño que ha cometido el funcionario. Y lo que sucede es que una vez que pague la administración podrá perseguir internamente al funcionario para recuperar lo que pagó por el daño causado. Entonces, esto es un aspecto, digamos, interesante porque en un momento del desarrollo de la jurisprudencia, estos dos eran excluyentes. Si se daba la falta personal, se excluía la falta de servicio, o al contrario también. Pero en estos momentos nosotros tenemos regulado lo que se llama el cúmulo de responsabilidad, que incluye tanto una falta personal como una falta de servicio en la Ley General de la Administración Pública. Bueno, entonces, en este sentido, se establecen estas dos faltas, ¿verdad? La falta personal implica la administración que responda solidariamente y que el funcionario que ha actuado con dolo o culpa grave tenga que responder, pero ante la administración. En cambio, en la falta de servicio es la administración la que responde ante la persona legitimada o víctima que ha recibido el daño. En esto, fundamento, hay un fundamento general de la responsabilidad del Estado, y es que es garantizar los derechos de los administrados frente a las prerrogativas del poder público. Esta es la lucha, igual que siempre se ha dado en el derecho administrativo, de la libertad frente a la autoridad. Es decir, autonomía de la voluntad, principio de legalidad. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende, digamos, con todo este marco jurídico establecido en el caso nuestro, a partir de la misma constitución política, que señala que todo daño debe ser resarcido o pagado. A partir de ahí y en la Ley General de la Administración Pública se establecen pues las pautas esenciales para el ejercicio de esta responsabilidad. Si hay alguna pregunta. ¿Estamos claros con conceptos, sí? Una pregunta, ¿la administración persigue, digamos, al funcionario por medio de qué vía o cómo sería, digamos, esa persecución? Sí,
Puede ser por vía administrativa mediante un procedimiento administrativo, ¿verdad? Se le abre un procedimiento a partir del 214 y siguientes de la ley general, ¿verdad? En razón de la búsqueda de la verdad real de los hechos, eso sería uno, ¿verdad? En materia penal, si ha cometido un delito, se denuncia, ¿verdad? Y se le inicia pues un proceso penal, ¿verdad? Primero la investigación y después el proceso penal. Y si es una responsabilidad patrimonial o económica, también en cualquiera de los dos, en el procedimiento o en el proceso penal, pues se incluye en razón de buscar la satisfacción económica del daño causado. Profe, la responsabilidad patrimonial en el procedimiento administrativo y en el penal, en cualquiera de los dos. Sí, en cualquiera de los dos se puede dar, bueno, en el penal con una querella, ¿verdad? Y en el procedimiento hay, digamos, una vez que se da el tribunal contencioso, digamos, da su última sentencia, queda en firme, ¿verdad? Entonces ustedes van a un proceso de ejecución de sentencia, donde ahí se busca el pago, digamos, del daño causado. Ok, gracias. Ok. Ok. En esto también es importante ver, digamos, qué es lo que establece, digamos, la constitución política, ¿verdad? Entonces, en la constitución política, nosotros tenemos normas que nos ayudan a regular, vamos a ver la fundamentación constitucional de eso. Lógicamente que nosotros tendríamos que empezar con el principio de legalidad, ¿verdad? Que está en el artículo 11 de la Constitución Política y es el que establece el tema de también la transparencia y la rendición de cuentas. Ok, pero tenemos un artículo que es el artículo 41 de la Constitución, que es el que dice que ocurriendo las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerse de justicia pronta y cumplida sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Entonces ahí tenemos, digamos, una norma muy clara de la Constitución Política que nos da o le da al administrado esa posibilidad de resarcirse cuando se le ha cometido un daño. Pero hay otra norma que se ha utilizado mucho también a nivel del derecho español, que es el artículo 45 de la Constitución Política, que es el tema de la expropiación propiamente. Y la expropiación es un daño que se le comete a un administrado o a una persona que es expropiada, pero ese daño debe ser resarcible, ¿verdad? Lógicamente debe recibir una indemnización previa antes de que le afecten su propiedad. Entonces ese es otro artículo que es utilizado por el tema, digamos, de la responsabilidad de las administraciones públicas. La responsabilidad de Estado es definida por diferentes autores. Este es un concepto de Rodolfo Pisa Rocafort, que lo desarrolló en su tesis doctoral sobre responsabilidad de Estado y derechos humanos, y nos dice que el Estado es responsable por los actos u omisiones que, siendo imputables a él, sean la causa inmediata o inmediata, exclusiva o concurrente, directa o indirecta, pero siempre necesaria e idónea para producir un daño efectivo, aunque futuro, y antijurídico, aunque lícito en sus causas. Y siempre que la relación de causalidad no se vea rota por fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero. Vean qué interesante, digamos, esto es muy importante, porque si existiera una culpa concurrente de la víctima o un hecho concurrente de un tercero, sí existiría responsabilidad proporcionalmente. Entonces, la culpa debe ser exclusiva de la víctima o el hecho debe ser exclusivo de un tercero para que haya, haya esta exoneración de responsabilidad.
Esos son, digamos, los tres supuestos que se establecen. En otros ordenamientos jurídicos se regula el caso fortuito, ¿verdad? El caso fortuito. Lo único es que siempre ha existido una gran discusión en la doctrina qué es caso fortuito, qué es fuerza mayor, ¿verdad? Normalmente se habla que la fuerza mayor está más vinculada al tema de los hechos de la naturaleza. Por ejemplo, terremotos, huracanes, tempestades, ¿verdad? Que provocan y que pues eso, digamos, no da lugar a una responsabilidad del Estado. En cambio, el caso fortuito es aquel que puede venir del hombre, como una manifestación, por ejemplo, que se haga y que esa manifestación no haya fuerza pública y entonces que los manifestantes empiecen a quebrar vidrios, quemen carros, etcétera, como pasa en otros países. Ahí sí hay responsabilidad del Estado. Sobre eso se dio un caso hace muchos años eh, que había en Limón que se llamaba Mueblería Ovares contra el Estado. Fue una mueblería que resulta que en Limón se había avisado, digamos, que se iban a hacer unas protestas y huelgas y todo por el tema del puerto. Se le avisó a la fuerza pública para que llegara, pero resulta que la fuerza pública llegó tarde. Ya cuando llegó ya habían quemado, era un aserradero, la mueblería y aserradero, habían también afectado comercios, etcétera. Y entonces el dueño de Mueblería Ovares presentó un proceso contencioso administrativo por daños, eso se llaman, algunos le llaman daños por, digámoslo así, por fuerzas, digamos, digamos, fuerzas humanas, digamos, y sobre todo por hechos del hombre, digamos, como daños a la propiedad, daños a las personas, etcétera. Entonces, esta situación fue analizada por contencioso y en ese momento creo que era la Corte Plena, porque fue un caso, en ese momento los casos de daños y perjuicios, estábamos con el Código Civil, entonces se conocía en el ámbito, ya en la última instancia, en Corte Plena. Y indemnizaron al señor justificando que el Estado, por su inactividad, no le había dado la seguridad que debía a los comercios de la zona y en razón de eso el Estado era responsable de todos los daños. Y bueno, eso es un caso interesante. Eso se llama responsabilidad por actos tumultuosos. Es lo que se conoce de esa forma, o por omisión y falta de atención de la fuerza pública. También se le denomina así. Algunos en otras doctrinas le llaman por hechos policiales, ¿verdad? Entonces son categorías diferentes de responsabilidad que vamos a ir viendo y que se desarrollan en esa materia. Bueno, sobre la evolución histórica de la responsabilidad, esto es muy importante porque en un principio existía una irresponsabilidad del Estado. Bueno, ahí tendremos que ubicarnos en la época de los reyes, ¿verdad? Previo, digamos, a que existiera, digámoslo así, una autoridad pública formal. Entonces, en ese momento, lo que prevalecía un primer estamento o estadio era que existía una irresponsabilidad tanto del Estado como de sus funcionarios, o podríamos decir de la corona o del rey. Y en esto, el principio básico era que el rey no comete ilícito. Entonces, pues no había ningún tipo de reconocimiento de responsabilidad. Posteriormente a los años,
Igualmente se vino dando la irresponsabilidad del Estado, pero se empezaron a dar casos en donde se podían responsabilizar a los funcionarios y ellos tenían que pagar con su propio salario el daño que habían cometido, ¿verdad? Esto, lógicamente, muchas veces sí se pudo tal vez satisfacer la deuda, pero en muchas otras ocasiones no, porque el salario es muy limitado de estos funcionarios y no es, digamos, un patrimonio seguro para resarcir, digamos, a terceros afectados. Después, mucho en el derecho español, a partir también de la ley de 1954 de expropiaciones, se empezó a reconocer la indemnización por expropiación, que es un caso especial de responsabilidad del Estado. Y vea que nosotros lo tenemos regulado en el artículo 45 de la Constitución Política y también en la ley de expropiaciones costarricense. Ese fue pues uno de los primeros casos en que se empezó a abordar el tema propiamente de responsabilidad por expropiación. Después vino otra etapa donde se empezó a reconocer una responsabilidad parcial del Estado cuando actuaba como sujeto privado, es decir, cuando él estaba participando igual que la otra parte, pero a nivel de responsabilidad contractual, es decir, en la ejecución o desarrollo de contratos administrativos. Entonces ese fue un momento también en donde se dio una responsabilidad parcial del Estado y posteriormente encontramos lo que se denomina la responsabilidad general del Estado, ya sea por actos ilícitos o culpables de sus agentes, pero tenía que determinarse eso. Entonces, este era más que todo un tipo de responsabilidad subjetiva, que es la etapa previa a lo que estamos actualmente. ¿Por qué responsabilidad subjetiva? Porque se tendría que comprobar quiénes eran los culpables o cuáles fueron los funcionarios que cometieron la falta. Si no se comprobaba eso, pues no había responsabilidad. Y también lo único que se permitía era que fueran actos ilícitos, es decir, contrarios al ordenamiento jurídico. Si era un acto ilícito, no procedía la responsabilidad. Actualmente sí. Y además, un ejemplo de responsabilidad por acto lícito es la expropiación. Ese es uno de los, digamos, ejemplos que se dan siempre. Y finalmente llegamos a la época actual, que es donde prevalece lo que se llama la responsabilidad objetiva y por actos lícitos del Estado. Entonces, hay responsabilidad del Estado por funcionamiento normal y anormal, o por funcionamiento lícito o ilícito del Estado. Es decir, es una responsabilidad más plena. Y aquí lo que importa, dos de los elementos más importantes son el daño, que se causó un daño y que exista un nexo causal con ese daño. Entonces, a partir de ahí es donde se desarrolla ya lo que nosotros conocemos a partir del año 78 en Costa Rica, cuando se aprueba la Ley General de Administración Pública, aunque no fue tanto en el 78 porque todavía muchos de nuestros funcionarios públicos, operadores jurídicos y autoridades públicas a un inicio no aplicaban la ley general, sino que seguían aplicando el Código Civil, el 1045 y 1048. Fue hasta después que a los años ya se empezó a aplicar claramente la ley general de la administración pública. Bueno, en esto ya lo habíamos adelantado antes, existe un marco constitucional básico en materia de responsabilidad del Estado. Tendríamos el artículo 1 y 9, que son los que regulan el tema del principio democrático, pero sí es importante que leamos un momento el artículo 9. Tal vez alguno de ustedes que me pueda leer el artículo 9. De la Constitución Política. ¿Sí? Profe. Sí. Fabián, profe, es que yo tengo una consulta. Sí, Fabián. Vea, profe, bueno, no sé si es un artículo que ya tocó, pero creo que es de la misma responsabilidad del Estado y de los servidores. El 199 de la Ley General de Administración Pública. Sí, ese sí.
hace poco, profe, estaba viendo una conferencia de bueno, me parece que es un señor, bueno, era en el Colegio de Abogados, que hablaba sobre el artículo 199, sobre la responsabilidad, digamos, del servidor ante terceros. Ajá. Y él hablaba, digamos, que en el servidor público tenía, digamos, una figura de protección, digamos, que no tenía cualquier otro servidor. Porque, por ejemplo, él hablaba, digamos, en el caso de la responsabilidad, digamos, la responsabilidad civil médica de un médico de la Caja Costarricense, se le aplicaba el 199 y tenía que ser, decía que era por culpa grave. Entonces, digamos que al servidor público se le aplicaba, digamos, ese otro adjetivo que tenía que ser, no solo tenía que ser con culpa o dolo, sino que tenía que ser grave, ¿verdad? Entonces, digamos, yo no sé qué tan determinable es eso en la administración pública. Me refiero, por ejemplo, digamos, que, por ejemplo, usted nos habla, digamos, por ejemplo, de un hecho que provoque, digamos, algún daño a un administrado, pero digamos, al punto que quiero llegar realmente es si ese hecho tiene que ser grave para ser indemnizable o no. ¿Me explico? Es que Sí. él hablaba, por ejemplo, digamos, en este ejemplo que estoy dando de la responsabilidad civil médica, digamos, Sí, donde puede ser malpractice. es correcto, digamos, que puede ser en un contencioso administrativo o en la vía civil, pero hablaba, digamos, por ejemplo, de esa categoría, de ese otro elemento que tenía que ser, digamos, una mala praxis, pero tenía que ser grave. Entonces, ese es el punto, digamos, al que quiero llegar. No sé si me Ok, explico. bueno, digamos, lo que dice la normativa es que la existencia de un daño, cualquier daño, debe ser satisfecho por el Estado, ¿verdad? Es decir, sea un daño leve, un daño regular, un daño grave, ¿verdad? Cualquier daño, ¿por qué? Porque así lo dice también el artículo que leímos antes, el 41, ¿verdad? Que nos dice, ocurriendo las leyes, todos han de encontrar reparación, ¿verdad? En su persona, en sus bienes, ¿verdad? Etcétera. Entonces, debemos entenderlo desde ese punto de vista. Ahora, ya si uno lo va a los casos concretos propiamente, hay que ir analizando cada uno, porque esos son temas muy casuísticos. ¿Qué es lo que puede suceder, digamos, en una malpraxis, digamos? Bueno, muchas veces de una malpraxis surgen todos los tres tipos de responsabilidad. Responsabilidad civil o patrimonial, porque hay que pagarle a la víctima, o a los familiares, porque puede ser así. Puede haber responsabilidad penal, porque puede ser que el doctor haya cometido también algún tipo de ilícito penal, ¿verdad? Que se diera, digamos, como los famosos, estos que se utilizaban las salas de operación para hacer operaciones particulares, ¿verdad? Digamos, es un caso en el cual se está vinculado todo. Hay responsabilidad civil patrimonial, hay responsabilidad penal y hay responsabilidad administrativa, porque él está, digamos, afectando eso. Pero igual, digamos, el grado del daño que se cometa no implica. Lo que podría implicar es el monto a pagar o otra cosa, pero no que haya una exoneración del daño, digamos, una exoneración de la responsabilidad de la persona que lo comete. Ahora, son interpretaciones. Yo me imagino que fue un caso que el señor estaba planteando con base en el 199, que es el que habla de servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo. Estos son presupuestos que se utilizan, que antes se utilizaban también con ocasión o, por ejemplo, que yo utilizando los instrumentos de la caja opero, pero para un beneficio mío, personal, ¿ok? Entonces, sí creo que sí hay responsabilidad siempre,
cuando se provoca el daño. Y la mayoría de la jurisprudencia es así. Lo que la gradualidad de la indemnización depende también de cómo se justifique, digamos, eso. Ok, ¿alguien me puede leer el 9 de la Constitución? ¿Profe yo? Sí. ¿No? Okay. El gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejerce el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí: el legislativo, el ejecutivo y judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los poderes del Estado, tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes. Muchas gracias. Sí, vean qué interesante. Ahí del mismo artículo 9 de la Constitución nos dice: el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. No irresponsable, sino irresponsable, ¿verdad? Es decir, eso hay que leerlo muy claro, ¿verdad? Y responsable, ¿verdad? Entonces, eso es importante a la hora, digamos, de analizar esto. También tenemos el artículo 33, que es el principio de igualdad y no discriminación, que lo encontramos en la Constitución y que siempre se utiliza de fundamento también cuando estamos frente a una carga extraordinaria que el Estado nos está aplicando por su situación dañosa o por el hecho dañoso que nos provoca. El 34 constitucional es el que nos habla de la irretroactividad de la ley, es decir, que no puede ir en perjuicio de las personas. Entonces también, digamos, se aplica este artículo. El 41, que es ocurriendo a la ley, todos han de encontrar reparación. 45, el de expropiación. 49, el de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque ahí es donde se van a ir a resolver todos los problemas, digamos, o asuntos que se plantean por responsabilidad de las administraciones públicas. Y finalmente vamos a encontrar 4 artículos muy interesantes que tienen que ver con más que todo con la presidencia, digamos, de la República. Dice el 148, el presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Y dice el 149, el presidente de la República y el ministro de gobierno que hubieran participado en los actos que enseguida se indican serán también conjuntamente responsables. Dice, cuando comprometan en cualquier forma la libertad, la independencia política o la integridad territorial de la República, cuando impidan o estorben directo o indirectamente las elecciones populares, cuando impidan o estorben las funciones propias de la Asamblea Legislativa o coarten su libertad e independencia, cuando se nieguen a publicar, a ejecutar las leyes y demás actos legislativos, cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial y en todos los demás casos en que, por acción u omisión, viole el Poder Ejecutivo alguna ley expresa. 150 dice, la responsabilidad de quien ejerce la presidencia de la República y los ministros de gobierno por hechos que no impliquen delito, solo podrá reclamarse mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos y hasta 4 años después de haber cesado en sus funciones. El presidente, los vicepresidentes de la República o quien ejerce la presidencia no podrán ser perseguidos ni juzgados, sino después de que, en virtud de acusación interpuesta, haya declarado la Asamblea Legislativa haber lugar a formación de causa penal. Entonces vean qué interesante, son artículos que están ahí y normalmente no los tomamos en cuenta, pero regulan expresamente el tema de la responsabilidad del presidente, los ministros, en una materia interesantísima. Es un tema de tesis también. Ok, y aquí, digamos, básicamente vamos a ir viendo los diferentes artículos constitucionales que ya hemos ido leyendo. Aquí tenemos el 11 también de la Constitución, principio de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Tenemos también, muy importante, el principio de igualdad ante la ley
y no discriminación, y este es el artículo que regula el tema de la dignidad humana. Entonces, a partir de ahí, pues, lógicamente que un daño va a afectar exactamente ese fuero de la persona, afectando esa dignidad humana, ¿verdad? Después tenemos sí, El artículo 110 con respecto a los diputados también el 110, léalo, Germán. dice, el diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea Legislativa durante las sesiones, no podrá ser arrestado por causa civil salvo la autorización de la Asamblea o que el diputado lo consienta. Desde que sea declarado electo propietario o suplente hasta que termine su periodo legal, no podrá ser privado de libertad, de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea Legislativa. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito o cuando el diputado la renuncia. Sin embargo, el diputado que haya sido detenido por flagrante delito será puesto en libertad si la Asamblea lo ordena. Sí, ese es un artículo que tiene que ver también con uno de los poderes de la República, ¿verdad? Con la Asamblea Legislativa y con los diputados. De eso hay muchos, digamos, casos que se han dado a nivel, digamos, histórico. Es interesante, digamos, que el diputado muchas veces ahora lo que hace es renunciar a ese fuero, a esa inmunidad para someterse a un proceso, pero lógicamente esta materia es regulada en forma también importante en el reglamento también, pero tiene que ver mucho también el tipo, digamos, de falta o delito que se cometa, porque esa inmunidad más que todo es de opinión, digamos, es decir, que para denunciar situaciones, digamos, de corrupción o situaciones que se estén dando en el país, pero no, digamos, si se comete un delito grave, es decir, tendrá que responder, ¿verdad? Pero hay muchos casos que duran muchos años y a pesar de que hay procesos, hay variedad, digamos, de sentencias, digamos, en esta materia. Pero sí, digamos, lo que siempre se ha señalado es que lo que sí se protege es la inmunidad, digamos, de opinión o de criterio de parte, digamos, del legislador. El 41 que vimos antes, ocurriendo en leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. 45, el derecho de propiedad y el de expropiación. Aquí hay un tema interesante, el 45, porque una cosa es la expropiación, que requiere, digamos, de un interés público legalmente comprobado, de una indemnización previa, conforme a la ley, pero vea que en caso de guerra o conmoción interior no es indispensable que la indemnización sea previa, es decir, como una situación de emergencia. Y también aquí hay un tema con lo que se llama las limitaciones de interés social. Esas limitaciones de interés social, por su naturaleza propiamente, no son indemnizables. Entonces, es una carga que recibe el ciudadano y no recibirá ningún pago por ello. Es interesante porque regula los dos aspectos. Está el artículo 49, que es el que regula el tema del contencioso administrativo, que es ahí donde se va a dirimir el conflicto en materia, digamos, de responsabilidad. Profe, ¿Sí? una pregunta. En caso de conmoción o guerra, no se necesita indemnización previa, pero sí se necesitaría el interés público legalmente comprobado. En toda expropiación sí se requiere el interés público legalmente comprobado, en toda expropiación, ¿verdad?
Ahora, en este caso, en caso de guerra o conmoción, es un estado de emergencia. Lo que única excepción que dice es que no sea previo, pero tendrá que pagarse a más tardar 2 años después de concluido el estado de emergencia, ¿ve? Pero siempre es lógico que si se ha dictado una expropiación es porque existe un interés público legalmente comprobado. Bueno, y aquí están los artículos que leímos antes, 148, 149 y 150 de la Constitución Política. Dentro de esto también vamos a encontrar una serie, digamos, de elementos básicos. Vean que, digamos, nosotros en estos momentos estamos hablando de lo que es la responsabilidad objetiva de la administración. ¿Qué significa eso? Que haya un daño. Es decir, entonces, pero ¿cómo debe ser el daño? Es decir, el daño debe ser resarcible. Es decir, que sea cierto o efectivo ese daño. Que sea individualizable ese daño. Y además que pueda ser evaluable económicamente y se le puede hasta reconocer daños morales y personales. Antes no se reconocía el daño moral, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ha avanzado mucho en la jurisprudencia, digamos, en esa materia. También la imputabilidad es otro elemento, digamos, importante, porque normalmente, digamos, el caso, digamos, de la administración pública y sus funcionarios, lo que opera es una atribución indirecta, porque es el funcionario el que comete la falta, ¿verdad? Entonces, ¿en representación de quién? Del Estado. Entonces, ahí es donde surgen, digamos, dos características que son tomadas en cuenta en la imputabilidad, que son la falta personal y la falta de servicio, que fue lo que hablamos antes nosotros, ¿verdad? En los primeros conceptos. Entonces, dentro de este ámbito, sí debemos, digamos, de tomar en cuenta que esa imputabilidad, cuando nosotros estamos en casos de responsabilidad del Estado, es una atribución indirecta. La antijuricidad es muy importante. ¿Alguno me puede definir lo que es la antijuricidad? Para este caso de responsabilidad del Estado. Que sea contrario al ordenamiento jurídico. ¿Qué más? Que causen daño a un bien jurídico, digamos, tutelado. También. A eso que, ¿Sí? a eso que dijo Dayana y Denise, yo le agregaría un comportamiento de la administración, digamos, un comportamiento de la administración que sea contrario al ordenamiento jurídico y que cause un daño. Está bien. Los tres, digamos, dentro del concepto general de antijuricidad, está bien, digamos. Pero aquí la antijuricidad está planteada en el sentido de que el ciudadano no tiene el deber de soportar ese daño. A eso está dirigida esta antijuricidad. ¿Ok? Que el ciudadano no tiene por qué soportar el daño que le ha provocado a él la administración, porque es un daño especial. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este elemento de la antijuridicidad. Es decir, que el ciudadano no tiene el deber de soportar ese daño. El otro es el nexo causal, que es la relación entre el hecho y la persona que lo comete, ¿verdad? Y después tenemos que para que haya esa responsabilidad debe haber ausencia de causas de justificación. Las causas de justificación las vimos, fuerza mayor, culpa de la víctima y hecho de un tercero, ¿verdad? Pero recuerden que culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de la víctima. Porque si existiera una situación de que hay una culpa concurrente de la víctima, ahí sí hay una indemnización que puede ser proporcional, ¿ok? Igual en el hecho de un tercero, ¿verdad? Es lo mismo. Y hay otros elementos que desarrolla la doctrina, como la ilicitud, que ahí sí se ve como contrario a la ley, la normalidad, que nosotros vimos que ahora la normalidad es un presupuesto objetivo de responsabilidad que está regulado en el 190 de la ley general,
o la culpabilidad, ¿verdad? Que es otro de los que agrega normalmente, digamos, en esta materia. Entonces, estos elementos junto con el daño son los elementos esenciales para que haya responsabilidad de las administraciones públicas. Ok. Esto es, digamos, la parte, digámoslo así, básica, es como el marco conceptual, digamos, de la materia. A partir de aquí, entonces nosotros vamos a ir analizando la legislación, ¿verdad? Existente. Vamos a ver otros presupuestos y vamos a ir también analizando otra legislación que regula aspectos de responsabilidad objetiva de los funcionarios con respecto a un hecho dañoso. Vamos, ahora, cualquier cosa, vamos si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto, mucho gusto. Ok, ahí vamos a ir avanzando, digamos, en esta materia. Esto, digamos, es importante porque por lo menos hemos avanzado en la parte constitucional que le da sustento a este tema. El otro aspecto que sí quería que viéramos hoy es el tema de el tema del trabajo propiamente. Entonces, Ignacio. Sí, profesor. Ya puede, ya con esto terminamos la clase. Ok, dejo de grabar. Sí, puede dejar de grabar. Ok, güey.